Gracias. Permanezcamos de pie por un momento mientras leemos la palabra. Vamos directamente a la palabra esta noche para no ocupar mucho tiempo. Quiero que abran conmigo esta noche en el libro de Éxodo, y comenzando con el capítulo 4 del libro de Éxodo. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y él dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda señal. Inclinemos nuestros rostros. Y con nuestros rostros inclinados y también nuestros corazones, me pregunto si algunos aquí esta noche tienen peticiones de oración. Háganlo saber al levantar sus manos. Dios conceda sus peticiones. Nuestro Padre Celestial, consideramos este un gran privilegio, acudir a ti en oración al venir en el nombre del Señor Jesús. Y Él nos prometió que si pedimos algo en su nombre será concedido. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Sabes lo que representaron nuestras manos al levantarse. Mi oración, Padre, es que respondas cada petición esta noche. Recibe la gloria. Y ahora, permite que el gran Maestro de la Palabra, el Espíritu Santo, venga sobre nosotros en esta noche y se revele a nosotros. Y se nos dé a conocer por la evidencia de su resurrección. Que Él venga entre nosotros esta noche, Señor, y visite nuestros corazones, hablándonos a través de las cosas que Él ha prometido para este día. Que las palabras prometidas para esta hora sean manifestadas delante de nosotros, para que podamos descansar seguros en este gran tiempo de angustia que tú dijiste que vendría sobre la tierra, para probar a todo pueblo. Y verdaderamente que ha llegado ese tiempo, Padre, cuando los hombres son probados y hay tantos ángulos diferentes que casi nadie sabe qué hacer. Pero, Señor, oro que nos des a conocer en esta noche que tú estás aquí y con nosotros. Estás aquí para ayudarnos. Concede nuestras peticiones porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Me he retrasado solo un poquito cada noche y sigo pensando que es este micrófono, pero es el de las grabadoras. Pero este aquí creo es el que debo escuchar o en el que debo hablar. Mañana en la noche es la noche del banquete, así que no lo olviden. Creo que supongo que lo anunciaron, el lugar para que vaya la gente. Realmente agradecemos su cooperación en las grandes cosas que nuestro Señor ha hecho. Ahora, esta noche pienso que, a menos que conozcamos la palabra de Dios, no sabemos qué hacer. No podemos tener fe hasta saber cuál es la voluntad de Dios. Y que, al saber, por tanto, que sí es la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice algo, entonces con mucho gusto podemos seguir eso. Ahora, si el Señor Jesús estuviera caminando personalmente por la tierra esta noche, en carne humana, y Él dijera: mañana lloverá todo el día, pues sería muy fácil para mí tomar un paraguas cuando salga en la mañana, porque Él lo dijo.
Ahora, si él no lo dijera, entonces yo no sabría a dónde mirar. Y así de esa manera es en todo lo que hacemos. Queremos conocer la hora, la edad en que vivimos. Y para los recién llegados, esta semana hemos querido mostrar que Dios desde el principio conocía el fin. Eso lo hace a Él infinito. Si Él no es infinito, Él no es Dios. Y Él tiene que ser omnipotente, omnipresente, omnisciente y omnipotente para ser Dios. Eso es todo poder, saber todas las cosas, en todos los lugares y conoce el fin desde el principio. Si no es así con Él, entonces no es Dios. Así que no hay nada realmente fuera de lugar. Somos nosotros. Pero no es nada en la palabra de Dios. Ella está marcando como un reloj. Y cuando llega esa hora para que suceda, la palabra que es asignada para esa edad, sucede. Podríamos pensar que no va a suceder. A veces sucede y no nos enteramos. Jesús dijo una vez, ellos le dijeron, ¿por qué es que todos los escribas dicen que Elías debe venir primero? ¿Ven? Ahora, ellos creían eso. Creían que Elías venía. Y Jesús los miró y dijo, Elías ya vino, y ustedes no lo conocieron. Ahora, ¿ven? Pasó allí junto a esos escribas, ministros, discípulos. Y fue Juan el Bautista. Y él vino en cada manera en que Elías debía venir. Pero ellos no lo reconocieron. Y ahora nos conviene reconocer la hora en que estamos viviendo y el tiempo en que estamos viviendo. Sobre eso quiero hablar esta noche, de la voz de la señal. Es un texto extraño, pero Dios hace cosas extrañas, de maneras inusuales. Eso es lo que lo hace a Él Dios, porque Él es sobrenatural. Y todo lo que Él hace, Él lo hace, puede hacerlo en lo sobrenatural, porque Él es sobrenatural. Ahora, la voz de la señal, y hay una voz de la señal, hay una voz de la sangre. La sangre habló desde la tierra y demás. La sangre justa de Abel habló contra Caín. Y la Biblia dice, la sangre de Jesucristo habla cosas mejores que la sangre de Abel. Ahora nuestro escenario esta noche, o nuestra escena, se abre en Éxodo. Y el tiempo del Éxodo es el tiempo del llamado a salir. Y el Éxodo estaba a la mano. Moisés, el siervo del Señor, había sido llamado a una línea del deber. Y haciendo lo que él pensaba, había sido altamente educado en Egipto. Aprendió toda la sabiduría de los egipcios. Y al parecer tenía una manera que, siendo un gran genio militar, podría librar a su pueblo de esa esclavitud, porque él iba a ser el próximo faraón. Y qué fácil hubiera sido para él haberlo hecho. Pero vean, si ese hubiera sido el caso, entonces hubiera sido un asunto natural. Dios no usa las cosas naturales. Él usa cosas sobrenaturales para probarse a sí mismo. Y con 40 años de educación de lo más elevado que él pudo obtener, y lo mejor que pudo obtener, el más grande, erudito que pudiera ser, recibiendo el conocimiento de su madre, su tutora, de que él sería el que libraría al pueblo, y saliendo con el poder de su prudencia, pues mató a un egipcio, y a partir de eso, de enterarse que sus esfuerzos fallaron, entonces huyó al desierto. Y lo que Egipto, en forma de educación, puso en él por 40 años, le tomó a Dios otros 40 años sacárselo, ¿ven? Para que él no confiara en su ética de educación, para que él confiara en lo sobrenatural. Y ahora, el tiempo que Dios le había prometido 400 años antes a Abraham estaba a la mano, que su simiente peregrinaría en tierra extraña y serían sacados. Después de 40 años, ellos serían sacados con mano poderosa. Él libraría a su pueblo con mano poderosa. Y cuando el tiempo de la promesa se acercó, fue cuando Dios puso a Moisés en la escena. Moisés, en su fracaso absoluto, había huido al desierto. Ahora, el tipo aquí, hay un tipo maravilloso que ciertamente no queremos pasar por alto. ¿Ven? Tipificándolo, Dios estaba sacando a Israel, su pueblo, una nación de una nación. Una nación de una nación. Un tipo hermoso de hoy. Dios está llamando a su novia a salir de una iglesia.
La novia cristiana de una iglesia cristiana. Una novia iglesia de una iglesia a la cual se hace referencia en la Biblia. Tengo varias notas y escrituras anotadas aquí sobre esta lección esta noche. A veces se le llama el escogido, el elegido, o el remanente de la simiente de la mujer. Fue llamada la novia, lo cual Dios ordenó ser por su previo conocimiento. Es decir, la novia sale de la iglesia. ¿Ven? Toda la cosa es una iglesia, pero Dios saca un pueblo de esa iglesia como una novia. Él dijo que lo haría, y Él lo hizo. Fíjense, o Él lo hará. Fíjense, vean cómo lo hizo Él, y la manera y cómo lo hizo. Queremos ver esto ahora, a medida que Él sacó a Israel, cómo lo hizo, y la manera en que Él lo hizo. Fíjense que cuando el tiempo de la palabra prometida se iba a cumplir, Dios llamó a Moisés por preordinación y lo eligió para el trabajo. ¿Ven? Dios siempre tiene a la persona en el blanco en ese momento. Con Dios nada falla. Él lo dijo. No puede fallar. Si falla, entonces Dios falla, porque Dios es la palabra. Fíjense, ahora, la palabra tenía que manifestarse, y cuando la palabra tuvo que manifestarse por una promesa, Dios siempre envía un profeta para manifestar esa promesa, porque la palabra del Señor viene a él. Moisés, preordinado con ese fin, fue llamado para ese trabajo. Nadie más podía hacerlo. Cuando Dios ha llamado a una persona para hacer un trabajo, nadie puede tomar su lugar. Nadie puede tomar el lugar suyo, con su peculiaridad. ¿Cuántas veces me he preguntado cómo me gustaría tomar el lugar de Oral Roberts? ¿Cómo me gustaría tomar el lugar de Billy Graham? Alguien así, como Billy Graham, va a hablarle a una reunión de personas. Llama a los pecadores al altar. Se olvida de ello y regresa a casa. No tiene que pararse allí de nuevo en esa lucha. Yo no puedo ser Billy Graham. Pero tampoco Billy Graham puede ser yo. Los dos somos... Yo no puedo ser Oral Roberts. Oral Roberts no puede ser yo. Ustedes, cada uno se encuentra en la economía de Dios precisamente en su debido lugar. Uno ayuna todo el tiempo y tiene comunión con Dios, mientras que otro echa fuera demonios, porque este está ayunando. Pero es todo el cuerpo de Cristo obrando juntamente, la unidad. Al ver estas barreras denominacionales separándonos, eso es lo que me lastima el corazón, ¿ven? Porque ese es el asunto que nos separa. Somos uno. No hay gente grande entre nosotros, no hay gente importante entre nosotros. Todos somos iguales, somos hijos de Dios. Solo hay uno importante entre nosotros, y ese es Cristo. Debemos reconocerlo a Él. Y si buscamos la honra el uno del otro, no podemos tener fe, porque estamos teniendo fe el uno en el otro. Tenemos que tener fe en Cristo. Él es aquel entre nosotros en el que debemos tener fe. Y luego fe en lo que Él está haciendo y en lo que nos ha dado. Ahora, nadie podía tomar el lugar de Moisés. No importa cuánto huyera, ni cuánto quisiera distanciarse de eso. No obstante, Dios sabe lo que hace. Él sabía exactamente lo que se requería para formar a Moisés. Estas cosas tenían que suceder. Ahora fíjense, nadie podía tomar su lugar. Ahora, observen, Dios le dio una señal para probar su llamamiento y lo que él había dicho cuando fue a Egipto. Ahora, Dios siempre le da a un mensajero una señal y una voz de esa señal. Y esa señal identifica al hombre. Si está escrito en la Escritura, como dijo Juan, soy la voz de uno que clama en el desierto. Ellos dijeron, ¿eres el Mesías? Él dijo, yo no soy el Mesías, pero yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Él podía identificarse claramente. Y ahora, en eso encontramos, por tanto, que Dios siempre, nunca cambia su manera de hacer algo. Él no puede cambiar. Dios hace todo exactamente de la misma manera una vez que Él establece su sistema. Como dije la otra noche, Él tomó una decisión, que el hombre debería ser salvo por la sangre derramada de un ser inocente. Nosotros hemos intentado todo lo demás queriendo salvar al hombre. Lo intentamos llevándolo a un lugar donde construimos una ciudad. Nabucodonosor la construyó. Y ellos construyeron una torre
padre, Nimrod. Ellos tenían una ley y han tenido templos, han tenido iglesias, han tenido organizaciones, han tenido sistemas educacionales, sistemas denominacionales, queriendo llevar al hombre a Dios. Todo eso falló y siempre fallará. Eso apunta directamente a la sangre derramada. La manera de Dios para hacer cualquier cosa fue hablada en su palabra. Y esta palabra es la revelación completa de Jesucristo. No hay que añadirle o quitarle. Quien quiera que lo haga, dice la Biblia, su parte será quitada del libro de la vida del Cordero. Si él le añade algo o le quita, solo recíbala como ella está escrita. La Biblia no necesita que nadie la interprete. Dios es su propio intérprete. Él la interpreta haciendo que lo que Él dice se cumpla. Ahí concluye. Si Dios lo dijo y Él lo hizo, asunto terminado. Eso no necesita intérprete. La Biblia dice, ella no es de interpretación privada. Así lo hace Dios, siempre fiel a su señal enviada. Él la siguió por su voz, cada vez, desde entonces. Dios envía una señal a la tierra. Ahora, Dios nunca hace nada, dice la Biblia, sin que primero se lo muestre a sus siervos los profetas. Para eso, ustedes, si eso está errado, entonces el resto lo está también, ¿ven? Él nunca hace nada sin primero mostrarlo. Y es evidente, profeta, debe ser identificado, que lo que él profetiza, encontramos eso en Números 12:6. Que lo que él dice se cumpla. Entonces créanlo. Pero si no se cumple, entonces no lo crean. Y debe ser por eso no importa cuánto él hable y se cumpla, y lo que sea. Si no está de acuerdo a la palabra, entonces aún está errado. Tiene que estar de acuerdo a la palabra. Tiene que estar en orden con la palabra para la señal de ese tiempo, el tiempo en que ellos estén viviendo. Ahora, Dios había prometido esto, que Él iba a liberar a su pueblo con brazo fuerte. Ahora, cuando esta palabra, Él no llamó a un sacerdote, Él no llamó a un rabí, Él no llamó a un ejecutivo. Él llamó a un pastor allá en la montaña, uno nacido profeta, preordinado, fugitivo, que no quería su trabajo. Cuando ustedes escuchan a personas deseando ser esto, aquello o lo otro, algo, solo observen. Dios nunca los usa. Dios tuvo que perseguir a Moisés para atraparlo. Él tuvo que cazar a Pablo para atraparlo. Son hombres que no quieren hacerlo. Ellos no quieren esas cosas. Entonces Dios toma a ese hombre que no lo hará para poder mostrar su gloria en eso. Ahora observen, toda verdadera señal enviada de Dios es seguida por una voz. Ahora fíjense aquí, el texto es la señal y la voz. Si ellos no creen la voz de la primera señal, entonces creerán la voz de la segunda señal. Ahora, la señal tiene una voz. Y, bueno, toda verdadera señal enviada de Dios tiene una voz. Y esa voz debe hablar de acuerdo a la palabra dada para ese día. Exactamente. Si viene la voz, la misma voz de siempre, usted ve una señal, mejor dicho, y la señal que el hombre está haciendo es la misma vieja escuela de pensamiento. Entonces usted podrá decir inmediatamente, eso no vino de Dios, si sigue identificando la misma vieja escuela de pensamiento. Nunca fue así, nunca lo ha hecho. Sería contrario al programa de Dios. Tiene que ser algo nuevo, tiene que ser algo que la gente no entienda. No sería enviada, no necesitaría ser enviada si es la misma vieja escuela de teología. Tiene que ser algo diferente. Sin embargo, tiene que ser identificada en la palabra, que es para ese día. ¿Ven? La seguridad de la palabra de Dios. Así tiene que ser. No hay errores en eso. Tiene que ser la verdad. Tiene que ser vindicado por Dios, la verdad. Y el hombre que lo habla tiene que ser vindicado por Dios. Para poder ser un vidente de Dios, o aquello está errado. Ellos ni siquiera lo ven en lo absoluto, ni siquiera lo creen. Las señales son de Dios. La señal que sigue, o la voz que sigue a la señal, debe ser la voz de Dios hablando desde la palabra, para esa edad. ¿Lo entienden? Dios da señales. ¿Para qué lo hace? Siempre da señales. Él les dijo que allí debían buscarlo a Él, en las señales. Dios da señales para atraer la atención de su pueblo.
Ahora, estudiemos esto a fondo. ¿Ven? Las señales vienen para atraer la atención de la gente. Pues cuando llega una señal enviada de Dios, Dios está listo para hablar. Dios está listo para hablar cuando llega la señal. Si viene del cielo, es de Dios. Dios está listo para hablar y desea atraer la atención de la gente. Y la palabra viene a su profeta. Y el profeta se identifica por la señal que muestra. Y luego él viene a la palabra, y la palabra es manifestada. Eso es todo. No necesita ninguna interpretación. Dios ya lo ha interpretado. ¿Ven? No pudiera ser más perfecto. Ahora fíjense, Dios da las señales para atraer la atención de la gente. Aquí, la zarza ardiente era la señal para atraer al profeta. La zarza ardiente. Moisés estaba en la parte de atrás del desierto, pastoreando sus ovejas. Un pastor de ovejas anciano de 80 años, de barba larga, yendo por allí al lado de un antiguo sendero conocido, tal vez una mañana calurosa. Y entonces, de repente, una zarza se encendió en fuego, y esa zarza no se consumió. Bueno, eso fue completamente inusual. Ahora Moisés, siendo un científico, pues él fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y ellos eran mejores científicos que los que tenemos hoy. Así que, siendo un científico, él debería haber dicho, ahora iré a ver qué clase de químico le rociaron a esas hojas para que ese árbol no se queme. ¿Ven? Si él se hubiera acercado de una manera científica, aquello nunca le hubiera hablado. Y así es hoy, cuando intentamos acercarnos a través de la escuela y la educación de una manera científica. Dios se le pasará a usted por 1,000,000 de millas. Acérquese como Moisés, descalzo, humilde, en humildad. Y ahora, allí estaba la señal para atraer al profeta. Ahora, allí esa señal tiene que tener una voz. Y cuando esa voz habló, si no hubiera sido escritural, yo no creo que el profeta la hubiera escuchado. Pero observen cuán escritural era la voz que acompañaba la señal. Probó que era Dios, porque él dijo, he oído los gemidos de mi pueblo y recuerdo la promesa que yo les hice. ¿Ven? La señal. Luego la voz escritural detrás de la señal. Ahora, eso muestra exactamente el trasfondo que acabo de dar. Tiene que ser una señal de Dios, y si lo es, hay una voz escritural detrás de ella, para la promesa de ese día. No es la misma vieja escuela, los rabinos y las cosas que habían estado pasando por las escuelas, o todo eso, todo el tiempo, los sacerdotes y demás. Pero esto es algo nuevo, y es escritural, es una promesa, y es una señal para traer al profeta. Y por tanto, él dijo antes de ir allá, él va a necesitar algo para vindicarse como un profeta, ¿ven? Antes de que ellos lo recibieran. Dijo, ellos dirán que el Señor no se me ha aparecido. Dijo, entonces, yo te daré 2 señales para hacer, y eso atraerá la atención de la gente. Y una vez que tengas la atención de la gente, entonces háblales estas palabras. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y recuerdo mi promesa, y yo te he enviado a ti para liberarlos, y estaré contigo. ¿Notaron su primera señal? Él tuvo toda clase de imitaciones por ellos. Todos quisieron arrojar una serpiente. Eso es, si esa no es la costumbre de la gente, yo no sabría qué pudiera hacerlo. ¿Ven? ¿Ven? Pero, ¿qué clase de voz tenían ellos detrás de eso? Nada. La voz egipcia del mundo. Sin embargo, ellos podían hacer la señal, pero no tenían la voz detrás de ella para respaldarla. Pero Moisés tenía, así dice el Señor. Esa fue la diferencia. Finalmente los imitadores continuaron por un largo tiempo, pero finalmente se cumplió. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que eso sucedería de nuevo en los últimos días? Como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también lo harían hombres de mente réproba en cuanto a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad, ¿ven? Una mente réproba en cuanto a la verdad. Ahora Jehová va a hablar por su palabra prometida. Él entonces tiene que preparar a este profeta para enviarlo allá. Pues siempre va en línea con su pensamiento, su línea de obra, cada vez. Enviar a su profeta con la palabra y vindicar al profeta. De nuevo, esta es una señal prometida. Un profeta mismo es una señal. La Biblia lo dice. Cuando ustedes vean que los tiempos pasan y luego ven que viene
Vayan a la historia de la Biblia, estudienla. Cada vez que ustedes han visto un largo lapso de tiempo, y cuando han visto aparecer un profeta, era la señal de juicio. Dios iba a juzgar al mundo, cuando Él, o a la nación, o a la gente, cuando usted veía que venía un profeta. Yo prediqué un sermón sobre eso. Usted, el encargado de la cinta, recuerda una verdadera señal pasada por alto. Ellos siempre la pasan por alto, siempre lo han hecho. Pero era una señal de juicio venidero. Ahora, su palabra se cumple en su voz. Lo que Él promete, entonces Él cumple su palabra por la voz. La venida de un profeta es una señal de advertencia que el juicio está a la mano. Siempre lo ha sido. Permítame citar una. Miren a Noé, que se levantó en los días del mundo antidiluviano. Un profeta profetizando. ¿Qué fue? Inmediatamente después cayó el juicio. Moisés fue a Egipto, un profeta vindicado con las señales del profeta. ¿Qué sucedió? Inmediatamente después, el juicio cayó sobre Egipto. Elías llegó a la escena. El profeta le profetizó a Acab y a esa nación. ¿Qué sucedió? Inmediatamente después cayó juicio. Correcto. Juan el Bautista vino como una señal. Él era un profeta. Él fue una señal profeta que vino a la tierra. Ellos sabían que cuando Él viniera, el Mesías hablaría después de Él. Tenía que ser, pues, para captar a los elegidos. Esto es para captar a la gente elegida que está saliendo, como en los días de Noé, como en los días de Elías, los 7,000 o 700, o lo que fueran, que no habían doblado rodilla, para llamarlos fuera. Juan llamando fuera a los elegidos, y se los entregó a Cristo cuando Él vino. Cambió su iglesia, dijo, yo debo menguar, Él debe crecer porque, dijo Él, yo solo soy una voz de Él clamando en el desierto. Preparad el camino para el Señor. Y Jesús vino de la misma manera. Prepara a los elegidos para oír la voz de Dios. Eso es lo que es la señal profética. Oh, si ustedes siguen estos mensajes, prepara a los elegidos, no a los otros. Ellos nunca lo oirán. Son los elegidos los que son llamados. ¿A dónde vino ese ángel en Sodoma? ¿Qué hizo esa señal? Abraham y su grupo. No vayas a Sodoma, va a arder, ¿ven? Jesús prometió que eso se repetiría, ustedes saben, de nuevo, en esta Sodoma. Ahora fíjense, ¿qué hace eso? Prepara a los elegidos para el refugio de Dios, como en el tiempo de Noé y demás. ¿Y qué hace? Condena al incrédulo intelectual a juicio. Siempre ha sido así. Si se desprecia la misericordia, no queda más que juicio. Así que eso prepara al intelectual y al incrédulo para el juicio. Porque, ¿qué hacen? Ellos condenan eso. Por esa razón los judíos se comieron su propia carne. Por eso es que la sangre corrió de la ciudad cuando Tito, el gran general romano, cabalgó allí. Fue porque ellos rechazaron el Espíritu Santo. El juicio tenía que venir porque ellos se habían burlado de eso. Jesús les dijo, cuando lo llamaron Belcebú, Él dijo, yo los perdono. No se había llevado a cabo la expiación, pero dijo, cuando el Espíritu Santo venga para hacer lo mismo, hablar en contra de eso nunca será perdonado. Y a esa generación eso nunca le fue perdonado. Correcto. Juicio para el incrédulo. Es puesto allí con ese propósito, de dar luz al creyente y oscuridad al incrédulo. Igual como con la columna de fuego. Ella dio luz para cruzar a la tierra prometida y tinieblas para aquellos quienes no creyeron. Las señales de Dios siempre hacen eso. Cierran los ojos del incrédulo y dan vista y luz para caminar al creyente. Para eso es enviada ella. Si su profecía es verdadera, si la profecía del profeta es verdadera y se cumple, entonces es la advertencia de Dios. Ahora, en Números 12:6 encontramos eso mismo. En la Escritura, la Biblia fue escrita por estos hombres. Ahora, si leemos en 2 de Pedro 1:21, ella dice, hombres de antaño, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia. También en Hebreos 1:1, de donde hablamos la otra noche, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por medio de Jesucristo, su Hijo. La columna de fuego, la señal, la voz la voz era la que hablaría, la columna de fuego en la zarza. Era una voz notable que Dios estaba a punto de hablar.
Fíjense ahora, claramente, no se lo pierdan. Cuando María se burló de su hermano, Moisés, y siendo ella una profetisa, al burlarse de él, pues Dios bajó en esa columna de fuego. Moisés sabía que Dios estaba listo para hablar. Esa fue una señal. Y la voz que le siguió dijo, ¿no le temes a Dios? Dijo, no hay nadie en la tierra como mi siervo Moisés. Hicieron lo mismo cuando se levantaron y dijeron que hay. Cuando Datán se levantó y Coré, la contradicción de él. Hay más hombres santos aparte de ti. ¿Piensas que eres el único en el grupo? Dios había ordenado a Moisés para ese trabajo. Y cuando ellos quisieron que otro grupo se fuera con ellos, a hacerse una organización, él dijo, sepárate de ellos. Voy a condenarlos. Voy a consumirlos. Y él lo hizo. El mundo se los tragó. Ahora, nos damos cuenta que esa siempre ha sido la manera de Dios. La columna de fuego indica que la voz está a punto de hablar. Oh, Texas, ¿qué tan ciegos pueden llegar a estar? Ustedes aún recuerdan lo de Houston. Ahora, hay una voz que sigue la señal. Moisés, un profeta como señal para Israel, prometió que la palabra estaba lista para ser vindicada. Cuán perfecta es la palabra de Dios, en orden cada vez, tal como el Urim y Tumim, como mencioné la otra noche. El Urim y Tumim estaba allí, y a menos que esa señal viniera sobre ese Urim y Tumim, no se reconocía la voz. Tiene que haber una señal. La señal vindica la voz y la voz vindica la señal, que viene de Dios. La voz de la señal es la que dice sí o no. Si Dios lo rechazó, entonces la voz dice no. Si la señal estaba allí, Dios dijo sí. El orden de Dios nunca ha cambiado. Podríamos quedarnos horas en eso, pero nunca ha cambiado. Miren, Jonás, el profeta. Miren esa señal. Él iba camino a Tarsis, salió para Nínive y tomó el camino a Tarsis. Muchos condenan a Jonás. Jonás no merece ser condenado. Él era un profeta. Los pasos del justo son ordenados por Jehová. Y él salió camino a Tarsis. Y nosotros queremos condenar al hombre, pero Jesús no. Fíjense, él dijo, como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y noches, sería como una señal. Así debe estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y noches. Y una generación mala y adúltera busca señal. Y no le será dada señal de Dios, recuerden, sino la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? La resurrección. Y esta es esa generación de Sodoma, adúltera, adulterio espiritual, cometiendo fornicaciones espirituales contra la verdad de Dios, burlándose de ella. La generación perversa y adúltera demanda señal y la recibirán. Será la señal de la resurrección. Miren, Jonás, esa gente era pagana y era una ciudad comercial. La gran industria era el pescado. Enviaban pescado a todo el país. Los hombres eran pescadores. Esa era su ocupación. Y ellos habían sido paganos, adoraban animales e ídolos, y llegaron a ser muy malos. Como esta nación hoy, llena de sexo y Hollywood y de toda clase, aún en las iglesias. Y fíjense en lo que sucede, pues a veces hasta el atractivo sexual en la iglesia se le llama moderno. ¿Cómo esta nación puede permanecer bajo una cosa como esa? Llamarse a ustedes mismos cristianos y actuar en base a tales cosas. ¿Cómo puede permanecer? Como dijo mi buen amigo Jack Moore hace años, si Dios permite que esta nación se salga con esto, Él estará obligado, como un Dios justo, a levantar a Sodoma y a Gomorra y a disculparse con ellas por quemarlas. Ustedes van camino al juicio. No hay otra manera de aceptarlo. Escríbanlo en sus Biblias. Estoy llegando a ser un anciano. Vean si no llega al juicio. Si yo vivo una vida normal, lo veré, tiempo normal. Unos pocos años más le darán la vuelta. Jonás,
Todos estaban pescando como al mediodía. Y aquí venía el dios del mar, la ballena. Llegó a la orilla y escupió al profeta en la orilla. ¡Qué señal! Dios llevó allí a su profeta con un mensaje. Ahora ellos vieron la señal, creen la señal. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Arrepiéntanse. Esa es la voz de la señal. La voz de la señal es arrepiéntanse, o dentro de 40 días serán consumidos. Sabían que más les valía arrepentirse. Jesús dijo, ellos condenarán a esta generación, porque se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. La voz era arrepiéntanse, o en 40 días serán consumidos. El profeta Juan apareciendo, la señal de un profeta apareciendo, después de 400 años sin profeta. Habían tenido a todos los intelectuales. Me imagino la confusión que tenían. 400 años sin profeta. Pero el tiempo se acercaba en que el Mesías habría de venir. Ahora, Juan era la señal, siendo un profeta, de que el Mesías estaba listo para hablar. La voz de la señal. Porque nos damos cuenta en Malaquías 3, enviaré mi mensajero delante de mi faz. Elías debía venir delante de su faz. Y Elías vino. Juan, en el espíritu y el poder de Elías, vino e hizo exactamente lo que las Escrituras hicieron. Y ellos no lo entendieron. La Escritura lo dice. Él era la señal, una señal profeta de que el Mesías iba a hablar. Ese profeta lo sabía tan bien que dijo, pues hay uno parado entre ustedes ahora mismo. Ese Mesías del que estoy hablando está entre ustedes. Yo no soy digno de desatar su calzado. Él es quien bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero Él vendrá después de mí. Él está entre ustedes ahora. Un día él vio a un joven que venía caminando. Él vio esa columna de fuego en forma de paloma que descendía del cielo. Una voz que decía, este es mi hijo amado, en quien me complace morar. Dicen quien me complace morar, solo es el verbo antes del adverbio. Así que es lo mismo, en quien me complace morar o me complace morar en él. No hay diferencia. Fíjense, me complace morar en él. Juan dijo, yo doy testimonio que él, que me dijo en el desierto, no en el seminario, en el desierto, dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Amén. Ese es aquel que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y yo doy testimonio de que es la verdad. ¿Qué fue? Ese profeta fue una señal de que el Mesías estaba listo para hablar. ¿Qué era el Mesías? El Mesías era la palabra, en plenitud. Él era la plenitud de Dios. Los profetas eran una pequeña luz, intermitente. Pero en él estaba toda esa luz, en este Mesías. Porque él era el Dios manifestado, hecho Emmanuel, Dios entre nosotros en carne humana. El Mesías estaba listo para hablar. Y fíjense, la Biblia dice que la palabra del Señor viene al profeta. Ahora, aquí estaba Juan, que Jesús dijo que era el profeta más grande que jamás haya vivido. Jesús lo dijo. Mateo el capítulo 11. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre sacudido por cada viento? Esta denominación dice, te daré más. Haz esto. No, Juan. No. Un hombre que podía ser llevado a empujones, callado con amenazas. No. Él era un profeta rudo y duro. ¿Fueron ustedes a ver a un hombre todo vestido con una vestidura sacerdotal? Y él dijo, no, ellos están en palacios de reyes. Ellos casan a los jóvenes, besan a los bebés y entierran a los ancianos. Así son. Ellos no saben nada acerca de una espada de 2 manos. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Él dijo, más que un profeta, por supuesto. Él era el mensajero del pacto. Dios había prometido que lo enviaría. Y fíjense, aquí estaba Juan parado en el agua, bautizando, diciendo, Él viene. Y aquí está la palabra, ya no en el cielo, sino hecha carne. La palabra es carne. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuál es el orden de la Escritura de Dios? La palabra vino al profeta, allí mismo en el desierto, allí mismo en el estanque. La palabra vino al profeta. Juan levantó la mirada y dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Y mi querido hermano anciano, el Dr. Davis de la Iglesia Bautista Misionera que me bautizó en la fe cristiana. Si él está aquí esta noche, no es mi intención herir sus sentimientos, pues él vive aquí en Texas. Está aquí, de las montañas Davis. Pero recuerdo que discutimos sobre eso un día y yo apenas era un muchacho y le dije, eso no suena correcto, Dr. Davis. Él dijo, lo que sucedió fue que allá Jesús bautizó a Juan
Y luego Juan bautizó a Jesús porque Juan no había sido bautizado. Eso no me pareció correcto. Seguí esperando, observando, queriendo saber. No dije nada al respecto. Pero un día, cuando el Señor lo reveló, ahora observe lo que dijo Jesús. Juan dijo, necesito ser bautizado por ti. ¿Y por qué vienes a mí? Jesús dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan sabía quién era él. Allí están los dos líderes del mundo, dos líderes de la iglesia, Dios y su profeta, parados juntos. Ahora, observen, ellos debían saberlo. Jesús dijo, deja que así sea. Es lo correcto, pero así nos conviene que cumplamos toda justicia. La palabra prometida. El sacrificio tenía que ser lavado antes de ser presentado. Juan bautizó a Jesús porque él era el sacrificio. ¿Ven? El sacrificio tenía que ser lavado antes de ser presentado. Salió caminando allí y el sacrificio fue lavado. Y luego él fue presentado correctamente. Él dijo, ese es el Cordero de Dios. Él subió directamente a la ribera. Y aquí vino el Espíritu de Dios descendiendo sobre él. Dijo, este es mi Hijo amado. ¿Ven? Él fue presentado entonces al público. Pero antes de que se presentara el sacrificio, primero tenía que lavarse. Esa es la ley del Antiguo Testamento. Muy bien. El Mesías estaba a punto de hablar. Porque aquí estaba el profeta como señal. Y cuando vieron a ese profeta que vino a la escena, después de todos esos 400 años sin uno, ellos sabían que la voz que seguía era el Mesías. Ahora, ustedes lectores de la Biblia, piénsenlo bien por unos minutos. Solo observando su naturaleza, ¿cómo se les pasó? ¿Cómo no supieron que ese era él, Juan? Su naturaleza fue identificada, su espíritu y naturaleza fueron identificados de que era Elías. Noten ahora el espíritu. Ahora, él era Juan el Bautista, pero el espíritu de Elías estaba sobre él. Fíjense, primero, Elías era un hombre que amaba el desierto. ¿Ven? Y Juan era un hombre en el desierto. Y Elías fue un hombre que condenó ese sistema organizacional en ese día, con todas sus fuerzas. También Juan. Ustedes, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira? No empiecen a decir, yo tengo esto, aquello, o lo otro. Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Ven las dos naturalezas? Y miren a Elías. Él condenó a todas esas Jezabeles de cara pintada de su día, esas mujeres inmorales. ¿Qué hizo Juan? Lo mismo con Herodías. Para ambos fue la causa de su muerte. Miren a Elías, después de haber hecho esa gran obra, él se puso melancólico, se tendió allá y oró para que Dios se lo llevara. Juan hizo lo mismo. Aún se tendió allí, envió a sus discípulos allá. Dijo, vayan y pregúntenle. ¿Es él o esperamos a otro? Jesús lo sabía. Él era Elías. Esa tenía que ser su naturaleza. Él fue identificado tal como Elías lo fue. Él estaba en el espíritu de Elías. Y ese espíritu ha de venir 5 veces para ser usado. Elías, Eliseo, Juan, Malaquías 4, y después a los judíos. En los últimos días en que estamos esta noche. El espíritu de Elías. Fíjense, ahora, hoy quiero que ustedes miren a nuestros profetas modernos de acá, hoy, dejando que sus Jezabeles se corten el cabello, se pinten la cara, usen pantalones cortos, fumen cigarrillos, lo que sea. Está bien. Nuestros profetas de acá, hoy, yendo con sus escuelas, seguro, controlándolos con credos y denominaciones hechas por el hombre. ¿Qué es? Profetas de Acab. Necesitamos que otro Micaías se levante en la escena. O en el tiempo de Acab, Elías vino a la escena. Él es quien fue prometido. Los dirigen por donde ellos quieran ir. Si no lo hacen, los maltratan aquí en algo. Ellos se pasarán y se unen a esto y aún mantendrán su profesión cristiana. Bueno, para empezar, ellos nunca fueron salvos. Su misma naturaleza lo prueba. ¿Pueden ustedes cosechar uvas de un árbol de espino? ¿Pueden ustedes obtener sandías de una rama de calabaza? La misma naturaleza muestra que no quieren tener nada que ver con la palabra. Ellos se burlan de ella y la blasfeman. Cuando está escrito, así dice el Señor, estas cosas han de suceder, y ellos se ríen de ella, se burlan de ella. Con razón Jesús dijo, la reina del sur se levantará con esta generación en los últimos días y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para ver a un hombre con un don de sabiduría. Él dijo, he aquí, más que Salomón en este lugar. Seguro, Salomón fue en su día. Fue uno de los días grandes. Toda la gente creyó este don que Dios les dio. Este Salomón y su fama salió por todas partes. ¿Qué pasaría si nosotros, la gente de este día,
Y nosotros, los americanos, siempre estamos buscando hallar algún programa contra el comunismo. Aquí está el programa de Dios. Arrepiéntanse. Regresen a Dios. Algún programa. Si ellos tan solo llevaran eso a cabo, olvidaríamos el comunismo. Cuando todo Israel creyó ese don que Dios les dio, si América tan solo creyera el don que Dios nos ha dado en estos últimos días, en su Hijo, en la forma del Espíritu Santo, resucitado de los muertos, viviendo entre nosotros de acuerdo a su promesa. Si tan solo apreciáramos eso. Solo irá a los elegidos, pues ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajera. Y todo lo que el Padre me ha dado, ellos vendrán. Solo se está sembrando semilla, alguna cae acá y allá, pero se está sembrando semilla de todos modos. Sus raíces se arraigarán donde quiera que esté. Ellos lo captarán. Fíjense, aquí estaban, y nos damos cuenta que en ese día, Acab, la nación tenía a esos israelitas haciendo cualquier clase de cosa que quisieran, y aún profesando ser israelitas. Ese Elías, ¿cómo condenó esa generación? Con todas sus fuerzas, y Dios vindicándolo. Y él era un profeta. Un poco antes de la venida, así también lo hizo Juan. Caminó allí al frente en Israel. Se habían casado esta mujer con Herodes, la esposa de su hermano Felipe. Se paró frente a él. No anduvo con rodeos. Él no temía que algún presbítero fuera a excomulgarlo. Él no llevaba tarjeta de compañerismo. Solo con Dios. Él era su profeta. La palabra estaba con él. Él no tenía que pedir permiso de ningún obispo o diáconos. Él estaba ungido. Él tenía la palabra. Caminó frente a él y le dijo, no te es lícito tenerla. Correcto. Él no anduvo con rodeos, con nadie. Esas mujeres malvadas, cometiendo adulterio, en ese comportamiento. Como Amós cuando llegó a la escena, miró hacia allá. Nosotros ni siquiera sabemos de dónde vino. Vaya, cómo debe haber mirado esa ciudad de Samaria. Como los turistas la miraban, todo hermoso, y los predicadores todos en armonía con las naciones. Y la federación con las naciones y todos, pero viviendo en pecado. Sus ojos se entrecerraron, su cabeza calva brilló, y así bajó. No parecía mucha cosa, pero él tenía, así dice el Señor. Necesitamos un Amós en la escena hoy. ¿Lo recibiríamos? Seguro que no. No más que lo recibieron a él. Él vendría a la escena, derribaría toda organización, toda denominación, toda mujer con pantalón corto, toda Jezabel de cabello corto. Él los haría a pedazos. Lo echarían a la calle y dirían, ese fanático viejo. Pero él tendría la sí, dice el Señor. Porque así está escrito. ¿Que la denominación lo recibiera? No. Él no tenía quien patrocinara su programa. Esta gran y fina ciudad de lujuria, como lo era Samaria. ¿Recibir ellos a este pequeño desconocido sin tarjeta de compañerismo, sin nadie que lo patrocinara ni nada? Él no tenía patrocinio. Él no tenía tarjeta de compañerismo, ni escuela de la que venía. Pero él tenía, así dice el Señor. Y su venida como profeta fue una señal. Su voz era de Dios y fue identificada en los días de Jeroboam el segundo. Todo lo que él dijo se cumplió. Ahora vemos que en este día en que vivimos solo es una repetición de eso nuevamente. Ministros y personas. Les avergüenza pararse en el púlpito y el Evangelio llega a ser un boleto para ellos comer. Temen decir algo. Pues alguien los puede sacar de esto, aquello o lo otro. Solo hay un hombre que puede sacarlo a usted del cielo. Es Dios. ¿Y cómo lo sacarán a usted del cielo si permanece con su palabra? Para eso es que Él lo envió a usted. Recuerden, la Biblia dice, como fue en los días de Elías, como fue en los días de Juan, que Malaquías 4 va a regresar a la tierra otra vez. Yo enviaré a Elías. Pero no confundan eso con Malaquías 3. Yo envío mi mensajero delante de mi faz. Ese también era Elías. Pero en Malaquías 4, él dijo, un poco antes que venga el día de Jehová grande y terrible, cuando toda la tierra arderá como un horno, y los justos saldrán caminando sobre las cenizas de los impíos. Ese es el milenio. Yo enviaré a Elías el profeta. ¿Y qué hará él? Restaurará la fe de los hijos de nuevo a los padres apostólicos, de nuevo a la palabra. Él tendrá que ser un profeta. Yo le enviaré. Él estará plenamente identificado. Su naturaleza será la misma que la de Elías, exactamente. Su mensaje seguirá por esa línea. Él condenará, derribará, sin compañerismo, cooperación, sin nada, pero él tendrá, así dice el Señor.
Ahora recuerden, ha habido toda clase de grupos que se han levantado y dicho, este es el manto de Elías, y esta es la doctrina de Elías. Todo el grupo, una organización se convierte en el grupo de Elías o en el manto de Elías. Eso no es la Escritura. Dios nunca lidió con un grupo así. Cuando Elías vino a la escena y Juan el Bautista, ambos condenaron a los grupos y a la organización. Estos nunca lo hicieron. Él los condena por cómo actuaron, Elías y Juan ambos. No es un grupo o denominación, pero ambos, en sus dos tiempos, condenaron a los grupos y a las organizaciones. Entonces, ¿qué? La señal del tiempo del fin ciertamente acompañará la voz del tiempo del fin. Elías debe venir a la escena. Un hombre ungido con ese espíritu, un leñador y demás, y amante de eso, y venir a la escena como vindicación. Pues observen ahora lo que dice la Escritura, y entonces ustedes no serán engañados, ¿ven? La señal del tiempo del fin y la voz del tiempo del fin. Dios jamás lidió con un grupo en ninguna parte de la Escritura. Él lidia con un individuo, porque todo hombre es diferente al otro. Cada hombre, nuestros pulgares son diferentes, nuestras narices son diferentes, nuestras acciones son diferentes. Él consigue un hombre que pueda poner en perfecta armonía, al punto que él pueda llegar a ser esa palabra. Esa es la razón por la que Pablo, él dijo, para que no me exaltase desmedidamente por la grandeza de la revelación, me fue dado un mensajero de Satanás. ¿Ven? Mateo escribió, Lucas escribió, Marcos escribió, todos ellos, pero ellos solo siguieron a Jesús y escribieron lo que él dijo. Pero Pablo tenía la revelación de quién era él, ¿ven? Eso es lo que él vio. Su revelación fue tan grande que él le permitió escribir la Biblia, como a Moisés del Antiguo Testamento. Ese gran hombre, Pablo, esa revelación que tenía. Él sabía que Jesús del Nuevo Testamento era Jehová del Antiguo. Él tenía la revelación de ella y podía presentarla para los hebreos, y también para los romanos. Y para los efesios y todos. Él escribió estas cartas. Fíjense, después de dar su señal, entonces él escribió las cartas. Esta naturaleza de la venida será la misma. No será un grupo, será un hombre. Dios nunca trató de otra manera sino con un hombre. Ahora, Elías no era un grupo. Juan el Bautista no era un grupo. Ellos eran un individuo. Dios, Malaquías 4, no dice enviaré un grupo, dice enviaré a Elías. La palabra no se puede cambiar. Ahora, observen, la señal del tiempo, del fin, y la voz vendrán en el orden de la Escritura, como fue prometido. ¿Queremos saber cuál será la señal del fin? Jesús nos dijo en Mateo 24 y 25. Nos lo dijo también en Apocalipsis, desde el 6º, o el primero, hasta el capítulo 10. Luego él viene en el capítulo 19. El milenio comienza en su venida, montado en un caballo blanco. Vendrá la señal del tiempo del fin. Ahora escuchen para terminar. Vendrá exactamente como dice la Escritura. Ahora fíjense, la voz de la señal. Ahora, Jesús en Lucas 17:30 prometió la señal del tiempo, del fin. La última señal fue Dios manifestado en un cuerpo humano que podía discernir los pensamientos en la mente de Sara, en la tienda detrás de ella. Eso fue lo que él dijo. Esa es la señal que él prometió al final. ¿Qué dijo él que haría? Que sería conocida en los días, los últimos días, cuando el Hijo del Hombre fuera revelado. Será revelado. Cuando el Hijo del Hombre sea revelado, esa será la señal por la cual él será revelado. Ahora vean si aquello no dice eso. Seguro que sí. Ahora, ¿podría usted decir que no? ¿Será otra cosa? No, ¿será edificar un gran edificio, un gran esto, o algún gran concilio ecuménico o algo? ¿O no? No, eso está bastante desviado. Está del otro lado. Va en contra de lo que Dios dijo estar haciendo. ¿Qué él haría? Fíjense entonces en lo que dijimos. Las Escrituras serán exactas, porque tenemos la señal de Sodoma en lo natural. ¿Cuándo hubo más homosexuales, perversiones y cosas como las hay ahora? Una generación perversa y adúltera. Cuando uno ni siquiera puede encender la televisión sin que haya alguna clase de cosa sucia e inmunda de Hollywood. Y la gente que se llama cristiana se queda en casa y no va a la reunión de oración para ver tales cosas. Muestra el espíritu que hay en usted, es cierto. Y las mujeres se vestirán tal como aquellas y los hombres permitirán que ellas los manejen como lo hacen allí. ¿Vamos a hacer de Hollywood nuestro ejemplo?
o vamos a creer la palabra de Dios al respecto. Y ese mismo grupo puede ver la palabra de Dios vindicada. ¿Y qué hacen? Se le ríen, porque ellos están muertos, eternamente muertos. Ellos nunca estuvieron vivos. Si alguna vez tuvieron vida, siempre estarían vivos, lo eterno. Pero ellos nunca estuvieron vivos, siempre estuvieron muertos. Oh, ellos pueden ser muy pulidos y creer esto, aquello, lo otro. Jesús los llamó hipócritas, a esos sacerdotes de aquel día. ¿Cómo podéis decir cosas buenas cuando de la abundancia del corazón habla la boca? Me llaman bueno, buen rabí, maestro bueno. Él sabía lo que había en sus corazones. Él podía percibir lo que había en sus corazones. Él era la palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y discierne los pensamientos del corazón. Ahora, esa señal de Sodoma ha regresado en lo natural. Y si todo está en su lugar exactamente como debe estar, en lo natural, entonces, ¿cómo puede usted desechar eso de su mente? Que lo espiritual no está aquí al mismo tiempo. Los 2 escenarios están en la escena. Sí, todos están de acuerdo. Es así en lo natural. Pero, en lo espiritual, ellos no quieren creerlo, porque eso interfiere con su doctrina. Lucas 17 es la señal. Lucas 17 es la señal que Jesús dijo que en los últimos días las naciones y las iglesias y los pueblos serían igual como fue en Sodoma, el mundo gentil, un poco antes de la quema de Sodoma. Y habría un grupo esperando como Abraham. Búsquenlo, siendo que Jesús dijo cómo fue en los días de Sodoma. Vayan y vean cómo fue en Sodoma. Él leyó la misma Biblia que nosotros leemos. La misma Biblia. Ahora, vayan y vean cómo fue. Aquí estaba el grupo elegido, llamado a salir, el grupo de Abraham. Ellos estaban esperando el hijo prometido. Los sodomitas no creyeron nada de eso. Y allí estaban los tibios, el miembro de iglesia, allá en Sodoma. Miren esos 3 ángeles viniendo a cada uno de ellos. Observen qué señales mostraron. Entonces ustedes verán las señales que estamos viviendo. Ahora, esa será la señal. Y la voz de la señal será Malaquías 4, para restaurar al pueblo de nuevo a la fe apostólica de los padres. Allí está la señal. Allí está la voz, exactamente de acuerdo a la Escritura, ¿ven? La señal es la señal que hubo en Sodoma. Dios manifestado en seres humanos. Y él dijo, ¿dónde está tu esposa Sara? Dijo, está en la tienda detrás de ti. Dijo, te visitaré conforme al tiempo que te prometí. Y él dijo, y Sara atrás, detrás de él. Dijo, ¿cómo podría ser? Yo siendo una anciana y él un anciano. Y mi esposo allí, un anciano. Dijo, ya no tenemos nada así entre nosotros. Dijo, eso simplemente no puede ser. Él dijo, ¿por qué lo ha dudado Sara? Diciendo en su corazón, ¿cómo pueden ser estas cosas? Y Jesús dijo que eso sucedería otra vez. Ahora recuerden, Abraham llamó a ese hombre Elohim, Dios. Él tenía que ser Dios. ¿Por qué? Podía discernir los pensamientos y llegar en el momento preciso. Y Elohim, el Espíritu Santo, no otra persona. La misma persona regresaría a la iglesia y haría eso mismo. Esa sería la señal. Y la voz sería llamarlos a que regresen a la palabra, restaurar la fe de los hijos a los padres. Allí está la señal y la voz. Las señales por lo general se aceptan, pero la voz no. A ellos no les gusta la voz, pero aceptarán la señal. Por lo general la aceptan. A ellos les gusta la señal porque les gusta verla. Los entretiene. Pero la voz, ellos no la quieren llevar a cabo. Recuerden. Ahora la voz. Regresar de nuevo a la palabra. La señal de Jesús como Mesías, conforme a Isaías 35. El cojo saltará como un ciervo y todo esto. Eso fue maravilloso. Oh, eso lo aceptaron. Eso estuvo bien. Eso lo creyeron. Creyeron la señal. Ven, Rabí, a mi iglesia, te daremos plena cooperación. Seguro, te creemos. Eres maravilloso. Eres el Rabí. Eres el joven profeta. Bienvenido. Toda clase de cooperación. La señal es maravillosa. Pero cuando habló la voz y dijo, yo y mi Padre uno somos. ¡Oh, vaya! Eso no lo pudieron creer. Tú mismo te haces Dios. Ellos no quisieron la voz. A ellos les gustó la señal, la reconocieron, admitieron que era la señal del Mesías. Pero la voz, ella no les gustó. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y ellos dijeron, Él es Belcebú. Él les dijo, generación de víboras. No, ellos odiaron esa voz. ¿Qué hicieron? Sacaron esa voz de entre ellos.
Ellos lo sacaron a él. Jesús dijo, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más llamarán a sus discípulos? No lo olviden, en Apocalipsis 3, en la edad de la Odisea. Esta es la Odisea. Vendrá la señal de Sodoma. La voz, regresen a la palabra. Apártense de estos credos y denominaciones y regresen a la palabra. Cuando eso viniera conforme a Apocalipsis 3, él sería sacado de la iglesia, tal como fue allá. La señal está bien, pero no la voz. Ellos no quieren asociación alguna con la voz. No, la voz. Pero Moisés dijo, si ellos Dios le dijo a Moisés, si ellos no creen esa primera voz de la primera señal, pruébalos con la segunda voz. Y si no lo hacen, entonces ve y toma un poco de agua y derrámala en tierra. Asunto concluido. No queda más, lávala, desempolva el polvo de tus pies. En otras palabras, como dijo Jesús, dijo, toma aguas del río, derrámalas en tierra, se convertirán en sangre. Y será para mostrar que en eso es que ella será empapada, sangre. Y eso exactamente fue lo que sucedió. Si no creían a la señal, entonces la tercera señal realmente lo lograba. Todo ministerio tiene 3 señales, si es enviado de Dios. Jesús tuvo 3 señales. Moisés tuvo 3 señales. Noé tuvo 3 señales. Elías tuvo 3 señales. Todo viene en 3 señales. Fíjense. Escuchen, amigos. Se está haciendo un poco tarde. Vaya, no sabía que era tan tarde. Pasados un cuarto de hora. Si ustedes pueden creer la señal de Sodoma, de Lucas, ¿ven? Como él prometió. Ustedes creen la señal de Sodoma. Entonces, ¿por qué no pueden recibir la voz de Malaquías, que sigue la señal, de regresar a la palabra? La Biblia lo dice. Y ustedes lo ven. Entonces, escuchen la voz de la señal. Huyan de la ira venidera. No piensen porque pertenezco a la UPC, Asambleas de Dios Metodista, Bautista, Presbiteriana, tengo derecho a entrar. Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Regresen a la palabra. Apártense de su mundanalidad y sus sistemas organizacionales y demás. Dios los destruirá de la faz de la tierra. Él los hundirá en las profundidades del mar del olvido, así como lo hizo con Egipto cuando llamó a Israel. Una nación va a salir de una nación. Cuando Él llame a la novia para que salga de la iglesia, ella pasará por las tribulaciones, empapará la tierra con su sangre. Huyan de la ira que ha de venir, porque está a la mano. Usted no puede ver estas cosas sin... No sé qué piensen ustedes de ellas. Yo solo soy responsable de leerlas y hablar de ellas. Depende de usted. ¿Usted puede creer la señal? Entonces crea la voz que sigue a la señal. Oh, vaya. Miren, Moisés, el tipo de la salida ahora, él debía hablarles a esas personas acerca de una promesa que había sido dada a los padres. Yo recuerdo mi promesa a sus padres. Y ahora, ¿qué debía hacer Moisés? Hacer volver los corazones de la gente a lo que los padres habían dicho. Y como fue Moisés allá, así Malaquías 4 debe hacer que el pueblo vuelva a la fe de los padres. Todos esos escrúpulos de las denominaciones y demás, regresen a la palabra. Sé que a mucha gente le gusta hacer eso. No los estoy regañando solo aquí. Estas cintas dan la vuelta al mundo, ¿ven? Por todas partes. No los estoy regañando a ustedes, sino que estoy regañando a quien quiera que sea, a donde pertenezca. Yo soy un sembrador de la semilla. Es todo lo que sé hacer. Depende de usted tomar la decisión. ¡Huyan de la ira que ha de venir, pueblo! No se confíe porque usted es de Pentecostés. No se confíe porque su madre era una buena metodista santificada o su padre un buen bautista que gritaba. No piense que eso va a tener algo que ver con usted. No se confíe porque usted pertenece a la iglesia que ellos edificaron, o a la iglesia que ustedes están construyendo ahora. No se confíen que porque ustedes pentecostales hablaron en lenguas y danzaron en el Espíritu y corrieron de allá para acá por esos suelos hace 40 años. No se confíen porque ustedes han tenido reuniones de sanidad y demás. No fallen en ver esa señal de una columna de fuego, la cual Dios ha indicado, y la voz que le sigue, de que den la vuelta, regresen a Dios. No dejen que ella se les pase por alto. Hay una señal y una voz. Cuando un hombre se levanta con una señal, la misma vieja escuela de pensamiento, algo anda mal. Eso no viene de Dios. Oh, vaya, enderezar ahora sus sendas. Bueno, ¿lo creen ustedes? Entonces, volved, oh ciegos y dispersos, a lo vuestro. La Biblia, el escritor de la canción dijo, naciones en la ruina, Israel despertando. Señales que la Biblia predijo.
Los días de los gentiles contados, cargados de horrores. Volved, oh dispersos a lo vuestro. Vuelvan, regresen. El profeta dijo, habrá luz al caer la tarde. Justo antes de que el sol se oscurezca completamente, habrá luz. Caminen en la luz mientras hay luz. Pasado un tiempo el concilio ecuménico los atrapará y entonces no habrá entrada para la luz. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, ahora está en tus manos. Yo sembré las semillas. No sé dónde hayan caído. Mi oración es que las bendigas donde quiera que ellas estén y que encuentren su lugar profundamente y desarraiguen todos los lugares pedregosos y toda raíz de zarzales y como haya sido y saquen toda la incredulidad del camino. Concédelo, Padre. Te encomendamos esto ahora. En el nombre de Jesucristo. Amén. Con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. Mañana por la noche hay un banquete. Pecadores de la ciudad, si el Señor quiere, tendré que hablarles. Ahora le estoy hablando a una congregación mixta. Yo no me atrevería a predicar esto. Lo cegaría más que nunca en una reunión como esa. Pero ustedes esta noche, ¿creen que han visto la señal? ¿Y podrán ustedes oír la voz? ¿Si han oído y han creído? Y ustedes que no lo han hecho, ustedes creen, pero aún no han aceptado a Cristo en su plenitud. ¿Levantarían la mano? Y que todo rostro esté inclinado ahora y todo ojo cerrado. Levante la mano, diga, recuérdeme, hermano Branham, mientras ora. Con mucho gusto lo haré. Dios los bendiga. Nuestro Padre Celestial, la Biblia dice, todos los que creyeron fueron bautizados. Oro, Señor, que estas personas que han levantado las manos, que creen en eso, no habiendo sido bautizados en el bautismo cristiano, que ellos encuentren la iglesia que lo hace y sean bautizados. Concédelo, Señor, que no solo sean bautizados con agua, lo cual solo es una señal externa de que algo ha sucedido internamente. La Biblia dice, hay una fe, un Señor, un bautismo. Y ese bautismo es un bautismo espiritual. El cuerpo, siendo lavado, solo es una ilustración, o para dar una señal de que algo ha sucedido por dentro. Esa alma es la que tiene que ser bautizada con el Espíritu Santo. Eso es lo eterno entrando en esa naturaleza humana y cambiándola, para hacerla un creyente. Oro para que ellos reciban el Espíritu Santo. Te los encomiendo ahora como trofeos del mensaje y de la gracia de Cristo. En su nombre oro. Amén. Ahora, con sus rostros inclinados, reverentemente. Solo tengo 7 minutos. Yo no logré salir a tiempo. Yo no pudiera hacer una línea de oración con ese tiempo. Voy a pedirles que permanezcan sentados donde están. Lamento haberlos retenido hasta tarde. Oraremos por cada uno. Ustedes personas, algunos de ustedes aquí que tienen tarjetas de oración, no se preocupen, llegaremos a ustedes. Pero veamos si el Espíritu Santo nos lo revela ahora. Si ustedes creen en Él y creen que esta es la señal, recuerden, el ángel, él era un hombre, comió, bebió delante de Abraham, y aún así él pudo, y con Sara en la tienda, pudo discernir los pensamientos de su corazón. Esa fue la señal. Él era la palabra. Ahora, si la palabra puede tan solo venir a nosotros, entonces también Él prometió que haría lo mismo. Ahora ustedes allá en la congregación que no tienen tarjetas de oración y saben que no estarán en la línea. Yo no puedo discernir quién es quién, a menos que el Señor me lo muestre. ¿Y ustedes creen que Dios realmente sana a los enfermos? Yo quiero que ustedes crean ahora mismo por unos minutos y solo oren y digan, Señor Jesús, yo sé que el hombre predicando es un hombre. Él me dijo que
Nos ha dicho esta noche y nos ha probado que el Espíritu Santo, el mundo no puede matar. Ellos pudieron matar a Jesús estando en carne. Ellos le dieron muerte. Pero ahora Él ha resucitado. Está en una condición glorificada. Ya no se le puede dar muerte. Y Él dijo, un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros, los predestinados, los que están ordenados a vida eterna, la iglesia, la novia, vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta la consumación. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Todas estas promesas que Él hizo. Ahora, yo sé que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Dios estaba en Él. Él era Dios. Él era la plenitud de Dios. Él era toda la palabra de Dios manifestada. Y la Biblia aún es Dios, la palabra. Y hay cierta revelación que aún está por ser revelada. Y Él dijo, en los postreros días, cuando el mundo volviera a ser como Sodoma, el Hijo del Hombre sería revelado. Y la señal de Sodoma regresaría. Entonces la voz llamaría de nuevo a la gente, a aquellos quienes están ordenados a vida. Sabemos que cuando Él estuvo aquí, millones de personas en la tierra no se enteraron que Él estaba aquí. No había razón para que lo supieran, ¿ven? Él vino a aquellos que estaban predestinados para verlo. Ahora oren y guarden mucho silencio. No se muevan. Donde quiera que estén, en los balcones, las plantas bajas, donde quiera que estén, no se muevan. Solo siéntense muy quietos y oren. Digan, Señor Jesús, la Biblia dice en Hebreos 4 que tú eres ahora mismo un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y te vimos a ti en la tierra, cuando estabas aquí en la tierra. Una mujercita tocó tu manto, cierta vez. Y te volteaste y dijiste, ¿quién me tocó? Ella se escondió, pero su fe fue identificada. Jesús le habló de su flujo de sangre y le dijo que su fe la había salvado. Ahora Él es el mismo sumo sacerdote. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él tendrá que actuar de la misma manera. Si usted lo toca a Él. Y entonces, ¿qué hace eso? Tiene que haber carne humana en la tierra para hablar su voz. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. No hay manera de evadirlo, amigos. Sencillamente es la Escritura, es la verdad. Ustedes, ministros, ¿lo creen allá atrás? Ahora, allá afuera, sean muy reverentes y oren, digan, Señor Jesús, permíteme tocar tu manto. Y ustedes ven que el más cercano a mí está a 6 metros o más. Yo no conozco ni una sola alma allí. Ni siquiera puedo ver a nadie que realmente conozca esta noche sentado allí, excepto a Pat Tyler sentado aquí enfrente, un amigo mío. Hay personas en catres, camillas. Anoche vimos que se trató un caso de camilla y el hombre se levantó y se fue caminando. ¿Y por qué no pueden todos ustedes esta noche? ¿Ven? Solo crean, es lo único que ustedes tienen que hacer. Su presencia lo hará. Aquí está Él. Usted tendrá que pararse junto a Él para que lo resucite en los últimos días. Ahora, ustedes que creen y consideran que están siendo oídos en oración, simplemente miren hacia acá ahora. Como dijeron Pedro y Juan. Míranos. Y miraron en sinceridad. El hombre, esperando ver algo. Él dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo. Ahora, yo no tengo sanidad, pero lo que tengo, un don de Dios, les doy. Si ustedes tan solo lo creen, Dios lo hará. Solo les pido que lo crean. Lo que tengo, se los doy. Si ustedes lo creen, Dios lo hará. Solo pruébenlo. Aquí está eso ahora mismo. Amén. Eso me gusta. Hay una señora sentada aquí mismo. Ella es algo corpulenta. Está sentada aquí en el extremo. ¿Tiene usted una tarjeta de oración, señora? Algo corpulenta. ¿No tiene, aquí mismo, no tiene una tarjeta de oración? ¿Sí? ¿No tiene una tarjeta de oración? ¿Cree usted de todas maneras? Usted no necesita una tarjeta de oración si cree. Hay un eco en la voz, por eso es difícil llamar a la gente así. Pero traten de escucharme tan atentamente como puedan. Yo no la conozco, usted no tiene tarjeta de oración, por lo tanto no estará en la plataforma. Si Dios me revela cuál es su aflicción, ¿creerá usted que sería lo mismo así como Él le reveló a la mujer cuál era su problema? La mujer junto al pozo, Sara, lo que ella había dicho y demás. ¿Lo cree usted? ¿Cree usted que eso sería correcto? Usted está sufriendo con una enfermedad de la sangre. Algo anda mal con su sangre. Si eso es así, levante la mano. Muy bien, usted ya no lo tiene. Hay luz sobre usted. Jesucristo la ha honrado. Ahora, nunca he visto a la mujer en mi vida. Ahora, ¿qué es eso? Tiene que ser espíritu. Ahora, usted puede decir como los fariseos, es el diablo. Bueno, usted recibe la recompensa de ellos. Usted dice, es Cristo. Usted recibe la recompensa de Cristo. Yo creo que es la palabra siendo identificada en estos días postreros. No yo. Aquí.
Aquí hay otra damita sentada aquí mismo. Ella está sufriendo de venas varicosas en sus piernas. Ella sufre complicaciones. Ella tiene problemas al corazón. Ella está orando por un ser querido. Es un hermano. Ahora está llorando. Ella está en contacto. Ese hermano está muy grave. Es un caso de diabetes. Y también tiene otra sombra. Él es un pecador. Y usted está orando por él, correcto. Señorita Welton, si cree con todo su corazón, Dios lo hará por él. ¿Lo cree? Esos son sus nombres. Ahora, eso no es más que lo que Jesús le dijo a Simón. Tu nombre es Simón, eres el hijo de Jonás. Solo tenga fe, no lo dude, créalo con todo su corazón. Si usted lo cree, Dios lo traerá a cumplimiento. Si tan solo puede. Aquí hay una damita sentada por aquí mirándome directamente aquí. Ella tiene el pelo como rojo, su cabello está recogido. ¿No pueden ver esa luz, un tono como ámbar, girando sobre la mujer? Ella sabe que está sucediendo ahora mismo porque lo siente. Está tan cerca de ella que no puede evitar sentirlo. Si eso es así, señora, levante la mano. Allí está ella. Ahora soy un completo desconocido para usted. No sé nada de usted. Pero usted estaba sentada allí orando, ¿correcto? Si es así, mueva su mano, así. Ahora, si Jesucristo es el Hijo de Dios, lo cual es un sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios, y solo estoy parado aquí por un don, conmigo mismo sin, fuera de razonamiento humano, no pensando por mi cuenta. Es una manera de relajar mi propia mente y pensamiento, y simplemente dejar que Dios entre. ¿Cree usted que Él? Dios sabe que no la conozco, e igual usted lo sabe. Así que si Dios me revela su problema o algo que usted está esperando, deseando o algo más, ¿cree usted que Dios lo hará? ¿Puede hacer eso? Usted tiene problemas con su espalda. Esa es una de las cosas por la que está orando. Y usted tiene problemas con sus ojos. ¿Cree que Dios los sanará y los restaurará? ¿Cree usted? ¿Cree? ¿Cree que Dios puede decirme quién es usted? Señora Hallman, crea usted ahora con todo su corazón. Puede recibir lo que pidió. ¿Cree usted? Aquí hay una anciana sentada allí, un poco más atrás. Ella también está orando. Ella tiene diabetes. Espero que no se pierda esto. Está sobre ella. Ella está un poco entrada en edad. Un minuto, que el Señor me ayude. Allí, ella lo captó. Muy bien, veo cuando ella entró en contacto. Ella no es de aquí. Ella es de Luisiana. Su ciudad es un lugar llamado Singer, Luisiana. Y está sufriendo de diabetes. Su nombre es la señora Doyle. Si eso es así, levante la mano. Muy bien, soy un completo desconocido para ella. Nunca la he visto en mi vida. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, sabe todo acerca de usted. Hay una señora sentada allá atrás de la misma ciudad, un lugar llamado Singer. Ella está sufriendo de presión arterial alta y su nombre es Clark. ¿Cree, señora Clark? Muy bien, puede recibir lo que pidió. ¿Creen ustedes? Allí está la señal. Escuchen la voz. Arrepiéntanse, regresen a Dios tan pronto como puedan. Jesucristo está aquí en el poder de su resurrección. La generación mala y adúltera recibe una señal de Jesucristo viviendo entre la gente. Él no podría hacer eso solo conmigo. También tiene que incluirlo a usted, ¿ven? La mujer tuvo que tocar su manto. Ustedes tenían que tocar su manto. Nosotros solo somos instrumentos. ¿Creen ustedes de todo corazón? Ahora, si ustedes creen que... ¿Cuántos lo creen? Levanten sus manos así y digan, yo verdaderamente lo creo. Ahora, si ustedes lo creen, Jesús dijo eso. Estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos ponen las manos, ellos sanarán. ¿Lo creen ustedes? Ahora es tarde, no tenemos tiempo. Estamos a 25 minutos para las 10. ¿Podrían entonces poner sus manos el uno sobre el otro? Y solo hagan como les digo ahora. Simplemente pongan sus manos el uno sobre el otro. Ustedes ya saben arriba, donde quiera que estén. Ustedes ya lo saben, claramente ahora, después de predicar la Escritura y haber sido identificada claramente por todo el edificio. Veo otro ahora mismo, ¿ven? Y otro aquí mismo, problema de la próstata. Una señora con tuberculosis. Oigan, está en todas partes ahora.
Pero eso lo debilita a uno. ¿Qué diferencia? ¿Cuántos más? Ustedes ven 50, a veces los hay, y la próxima vez quieren ver 70. Jesús hizo eso una vez en Sicar y toda la ciudad creyó en él. Ellos estaban esperando al Mesías. El Mesías está aquí, el Espíritu Santo, el Mesías de este día, el Mesías que está haciendo que la palabra sea vindicada de su promesa. Ahora, quiero que cada uno de ustedes pongan sus manos el uno sobre el otro, si son creyentes. Ahora, no ore por sí mismo, usted ore por esa persona y ellos van a estar orando por usted. Ahora, la misma palabra que prometió esto en los días postreros, también prometió. Y recuerden, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. La sanidad, como respuesta, es la voz de que la señal ha sido reconocida. Ellos ponen las manos sobre los enfermos como señal. La voz es, aleluya, el Señor me ha sanado. Ahora, si estas señales acompañan a una voz, esa señal, si usted es un creyente, le acompañará. La voz acompañará la señal. Si yo les doy esta señal que les dije que viene de Dios, y Dios la prometió en este día, ha sido presentada tan minuciosamente que solo un incrédulo puede evitar creer aquello, ¿ven? Entonces Dios se dio la vuelta y confirmó eso para establecerlo. Ahora, Él está aquí. Ahora, cada uno en la forma en que oran en su propia iglesia, si es para usted mismo, en voz alta, lo que sea, usted ore por la persona sobre la que tiene sus manos porque ellos están orando por usted. Y ahora, miren hacia arriba. Y en la presencia del Mesías, el Cristo, el ser resucitado, aún con vida, después de 2000 años. ¿Cómo podemos estar tan entumecidos en el Espíritu? Eso debería encender esta nación con fuego. Debería hacer que Bowman se arrepintiera en saco y ceniza. ¿Pero lo hará? No. Pero ustedes, quienes lo están esperando y creen que Él lo hará y cumplirá su palabra, la promesa es dada para ustedes. Ponga sus manos sobre alguien y ore, mientras oro por ustedes desde aquí. Señor Jesús, ya se ha dicho suficiente, se ha hecho suficiente. La palabra que ha sido prometida ha sido manifestada. El Mesías, el Cristo de Dios, está en la presencia divina. Nosotros lo sentimos a Él, lo vemos a Él. Sabemos que Él prometió esto en los últimos días. Como fue en los días de Sodoma, así será cuando el Hijo del Hombre sea revelado. Entonces, lo sabemos. Vemos el fuego en los cielos, las bombas atómicas. Vemos las naciones devoradas por los gusanos, naciones en la ruina. Vemos a Israel en su patria. Toda señal que pudiera ser prometida ha sido cumplida. Lo que sigue es la venida del Hijo prometido. Oh, Dios eterno, en la presencia de Jesucristo, el gran Espíritu Santo que está aquí ahora confirmando que Él está aquí. Escucha la oración de estas personas. Escucha a estos cristianos, que cuando me vaya no digan el hermano Branham hizo esto. Alguien más que no conocían les impuso las manos y fueron sanos. Pero tú has prometido que la voz tenía una señal. Y que ellos sean sanos, ahora que los encomiendo a ti, en el nombre de Jesús.